Un mediodía de 1950, en plena comida entre físicos, el premio Nobel Enrico Fermi levantó la vista y preguntó: ¿dónde está todo el mundo? Esto es Sidera, y hoy nos hacemos la pregunta más grande que existe. ¿Estamos solos? Al final de este viaje habrás visto todas las respuestas serias que tiene la ciencia. Te aviso, la más inquietante no es la que crees. No es una pregunta retórica. La galaxia lleva 10.000 millones de años fabricando estrellas. A cualquier civilización un poco más vieja que la nuestra le sobró tiempo para visitarlas todas. El cielo debería estar lleno de huellas. Está en silencio. La escena merece contarse. Laboratorio de Los Álamos, Nuevo México. Los físicos que acababan de inaugurar la era atómica comían juntos, hablando de ovnis y viajes espaciales. La conversación cambió de tema. Y de pronto, Fermi, famoso por calcular cualquier cosa en una servilleta, soltó su pregunta en voz alta. Todos rieron. Y luego, silencio. Porque todos entendieron al instante que la pregunta no era un chiste. Era un agujero en el centro de todo lo que sabemos. Si el universo es tan grande y tan viejo, el cielo debería estar lleno de señales, sondas, visitas, y está en silencio. Ese choque tiene nombre: la paradoja de Fermi. Atención, el silencio por sí solo no es raro. Lo raro aparece cuando haces los números. Nuestra galaxia tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Lo viste en el mapa de los 10 saltos. Acerquémonos a nuestra esquina. Este es el vecindario. Próxima Centauri, la puerta de al lado, a 4 años luz. La estrella de Barnard, a 6. Sirio, a 9. En un radio de 50 años luz hay más de 1000 estrellas. Y 50 años luz en el mapa de la galaxia entera es esto, un punto que apenas se ve. Esa es la escala del silencio. Cuando el cielo calla, no calla una calle vacía, calla una ciudad de 100.000 millones de casas. Y desde los años 90 sabemos algo que Fermi ignoraba. Los planetas no son la excepción, son la norma. Hay más planetas que estrellas. Hemos confirmado más de 6.000 mundos ahí fuera. Cientos de millones de ellos, se estima, orbitan a la distancia justa para tener agua líquida. Y de tiempos sobrados. La galaxia lleva más de 10.000 millones de años fabricando estrellas. La Tierra es, en términos galácticos, del último grito. Una civilización solo un poco más antigua que la nuestra, unos millones de años, habría tenido tiempo de expandirse por la galaxia entera. Ese es el filo de la paradoja. Incluso con naves lentas, salto a salto de estrella en estrella, la colonización galáctica completa cuesta unas decenas de millones de años. Un parpadeo comparado con la edad disponible. Conclusión incómoda. Si alguien madrugó, sus huellas deberían estar en todas partes. Miramos, y no hay nadie. Ni señales, ni sondas, ni ruinas. Nadie. En 1961, el astrónomo Frank Drake ordenó el problema en una ecuación famosa: la cadena de factores que llevan de estrellas a civilizaciones que emiten. ¿Cuántas estrellas nacen? ¿Cuántas tienen planetas? ¿En cuántos surge vida? ¿En cuántos la vida se vuelve inteligente? ¿Cuántos inventan la radio? ¿Y cuánto duran antes de callarse? La ecuación de Drake no es una fórmula para obtener respuestas. Es una lista de la compra de nuestras ignorancias. Y su genialidad es esa. Señala exactamente qué no sabemos. Los primeros factores los hemos ido midiendo. Estrellas, planetas, zonas habitables. Todos salen generosos. El universo pone las mesas a millones. Así que el atasco está en los factores que no podemos medir, los biológicos.
Y ahí empiezan los sospechosos. Vamos a interrogarlos de uno en uno. Sospechoso número 1. No hay nadie porque la vida compleja es un billete de lotería. Se llama la hipótesis de la Tierra rara. Su argumento: mira todo lo que necesitó este planeta. Una estrella tranquila, una órbita estable, un Júpiter escudo desviando cometas, lo viste en nuestro primer viaje. Una luna gigante estabilizando el eje. Placas tectónicas reciclando el clima. Un campo magnético parando el viento solar. Cada pieza imprescindible. Cada pieza improbable. Y el dato que más apoya al sospechoso. En la Tierra, la vida simple apareció enseguida, pero se quedó en microbio, 2000 millones de años antes de dar el salto a la célula compleja. Quizá ese salto sea el verdadero billete premiado. Quizá el universo esté lleno de océanos con bacterias y vacío de bibliotecas. Por eso el océano de Europa, el de nuestro viaje anterior, importa tanto. Un solo microbio ajeno cambiaría estas cuentas para siempre. Pero pasemos al sospechoso oscuro. Sospechoso número 2. El gran filtro. La idea más elegante y más aterradora de toda esta historia. Imagina el camino de polvo inerte a civilización galáctica como una escalera de muchos peldaños. El silencio del cielo sugiere que casi nadie llega arriba. Luego hay un peldaño casi imposible, un filtro. La pregunta de las preguntas no es si el filtro existe, es dónde está, detrás de nosotros o delante. Si está detrás, si lo casi imposible era la vida misma o la célula compleja, entonces ya lo cruzamos. Somos los ganadores de la lotería. El cielo vacío sería una buena noticia. Pero si los peldaños de atrás son fáciles, entonces el filtro está delante. Algo que las civilizaciones tecnológicas hacen o les pasa poco después de inventar la radio. De ahí, una de las ideas más contraintuitivas de la ciencia. Encontrar vida en Marte sería una noticia terrible. Cada peldaño trasero que se demuestra fácil empuja el filtro hacia adelante. Guarda este sospechoso en la cabeza. Volveremos a él al final porque nos incumbe personalmente. Antes, toca el sospechoso favorito de la ciencia ficción. Sospechoso número 3. Si hay alguien, simplemente no habla. Versión suave. La hipótesis del zoológico. Somos una reserva natural, observados con la política estricta de no interferir. El silencio sería educación. Versión oscura, popularizada por la novela El bosque oscuro. En un cosmos donde no puedes verificar intenciones, anunciarte a gritos es de una imprudencia letal. Todos callan porque hablar es peligroso. Versión melancólica. Las civilizaciones maduras abandonan la expansión. Se vuelven digitales, interiores, eficientes. No colonizan la galaxia por la misma razón que tú no colonizas tu techo. Todas comparten un problema lógico. Exigen que todas las civilizaciones, sin una sola excepción en toda la galaxia, sigan la misma regla eternamente. Basta un ruidoso para romper el silencio. Y no lo hay. Que sepamos. Y ese que sepamos nos lleva al cuarto sospechoso, el más humilde. Quizá el silencio es nuestro. Quizá no sabemos escuchar. Toda la búsqueda seria, SETI, lleva unas pocas décadas escuchando, con presupuesto de moneditas, una fracción diminuta de frecuencias y de cielo. El pajar es la galaxia. Llevamos 4 hebras examinadas. Comparado con el océano de señales posibles, aún no hemos hecho la primera cata seria. Declarar el universo vacío ahora es como sacar un vaso de agua del mar y concluir que no existen los peces. Además, quizá escuchamos en el idioma equivocado.
Nosotros buscamos radio porque nosotros usamos radio. Una tecnología 1000 años mayor podría ser para nuestros oídos indistinguible de la naturaleza. Y una noche de 1977, esta hipótesis tuvo su gran momento. Un radiotelescopio de Ohio captó una señal 70 veces más intensa que el ruido de fondo. Duró 72 segundos y venía de la constelación de Sagitario. El astrónomo de guardia rodeó los números con bolígrafo rojo y escribió una sola palabra. ¡Wow! La señal wow jamás se repitió, y medio siglo después sigue sin explicación definitiva. Probablemente fue algo natural. Probablemente. Y si mañana llegara una señal de verdad, ¿cómo sabríamos que no es otro wow? La NASA tiene una respuesta. Un protocolo de 7 peldaños para anunciar vida sin equivocarse. Detectar la señal es apenas el primer peldaño. Luego hay que descartar contaminación, descartar la física ordinaria, repetir la observación con otro instrumento. Cada peldaño, un filtro contra el autoengaño. Así que desconfía del titular que grite «Encontramos aliens» de un día para otro. El anuncio real no será un grito, será una escalera subida despacio, peldaño a peldaño, delante de todos. 4 sospechosos interrogados y ninguno confiesa. Pero queda una posibilidad más, la más extraña de todas, que la fiesta simplemente no haya empezado. Piénsalo. El universo tiene apenas 13.800 millones de años y fabricará estrellas durante billones de años más. En la línea temporal completa del cosmos, estamos en los primerísimos instantes. La inmensa mayoría de los planetas habitables que existirán aún no se han formado. Quizá la respuesta a ¿dónde está todo el mundo? Sea la más sencilla. Aún no ha llegado. Quizá no somos los rezagados de la fiesta, sino los primeros en aparecer. Los primeros tendrían una responsabilidad extraña: ser los ancestros, los que dejan las huellas que otros buscarán. El todo el mundo de la pregunta de Fermi podríamos ser nosotros. Hay hasta una escala para medir civilizaciones enteras, por la energía que dominan. Planetas, estrellas, galaxias. Nosotros aún no alcanzamos el primer peldaño, pero esa escala y cómo subirla es historia para otro viaje. Sea cual sea el sospechoso verdadero, hay un cabo suelto que prometimos retomar: el filtro. Y esta vez, la pregunta apunta hacia aquí. Porque somos, exactamente, una civilización recién llegada a la tecnología. Si el gran filtro está delante, estamos entrando en él ahora mismo. La buena noticia: somos la primera generación capaz de hacerse esta pregunta con datos. Vigilamos asteroides, ya viste a Apophis domado, estudiamos nuestro clima, miramos hacia adelante. Un filtro que se ve venir ya no es un filtro, es un examen, y los exámenes se pueden aprobar. Quizá el silencio de la galaxia no sea una lápida, quizá sea una lista de exámenes reprobados, esperando al primer aprobado. El escritor Arthur C. Clarke lo resumió mejor que nadie. O estamos solos en el universo, o no lo estamos. Y ambas posibilidades son igual de aterradoras. Pero fíjate en lo que las dos respuestas tienen en común. En ambas, lo que hay aquí, este planeta, esta mente que se pregunta, es incalculablemente valioso. Si estamos solos, somos el único fragmento del universo que ha despertado, los únicos ojos, toda la responsabilidad y todo el privilegio. Y si no lo estamos, entonces alguien, alguna noche, bajo otro sol, se está haciendo exactamente esta pregunta mirando en nuestra dirección. Nosotros ya elegimos qué responder. Lo hicimos hace medio siglo, cuando clavamos un disco de oro con música y saludos al costado de 2 naves.
y las lanzamos al océano de las estrellas. Hay una foto de aquel día de 1977. Un técnico de bata blanca, con guantes, prepara el disco dorado que viajará al costado de la Voyager. No mira a la cámara. Está concentrado, como quien envuelve un regalo. Ese gesto, ese par de manos, es nuestra respuesta a Fermi hasta hoy. No sabemos si hay alguien, y aún así pusimos la mesa. Sin saber si alguien escucha, sin esperar respuesta, solo por decir, estuvimos aquí y fuimos curiosos. Puede que esa sea la única respuesta que la paradoja de Fermi necesita de nosotros, de momento. Seguir preguntando en voz alta. La próxima vez que mires el cielo y sientas el silencio, recuerda, o es la soledad más grande que existe, o es la víspera de la mayor de las compañías. Nosotros seguiremos escuchando. Sidera, historias del universo.